Comenzamos nuestra primera clase tomando en cuenta aquellos que no fueron de manera presencial, ¿ya? Pero esta va a ser nuestra primera clase y vamos a retroalimentar un poco de lo que vieron con el profesor, ¿ya? Que tiene que ver con aquellos objetivos que vamos a nivelar durante el mes de marzo y que se va a hacer una prueba a fines de marzo sobre esto, ¿ya? Vamos a ir para que se amplíe la imagen. Ya. Entonces, este contenido, para que quede bien claro, corresponde a la unidad de reforzamiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece unidad 0 de reforzamiento y la clase de hoy día va a tener por nombre el poder de tus palabras. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de interpretar aquello que está más allá de los textos literarios y ese objetivo lo vamos a reforzar durante todo este año. Durante todo este año. El objetivo de la clase tiene que anotar, todas las clases que yo haga, tiene que anotar apuntes en su cuaderno. Los apuntes también de esta clase, yo luego los convierto en PDF y los envío a su correo y los subo a la plataforma de WebClass. El objetivo de esta clase, entonces, es interpretar el sentido estético de los textos literarios. Para empezar la clase y contarles que nuestro objetivo durante todo el año, ya, y que tienen que haber reforzado también en segundo medio, tiene que ver con la interpretación. Interpretar, como dice ahí la presentación, tiene que ver con comprender el significado que va más allá de la palabra. Yo sé que a ustedes al principio les cuesta mucho, ya que la comprensión que tienen de las lecturas es demasiado literal, ¿ya? Y sobre todo se ve en la calidad de respuestas que dan a los textos de comprensión lectora. Por ejemplo, en la guía que les voy a dar hoy día y que ya se les voy a mandar a su correo y va a estar disponible en WebClass, la idea es que ustedes al momento de leer un texto y responder las preguntas de comprensión lectora sean capaces de desarrollar sus ideas a lo menos en 5 líneas. ¿Por qué? Porque muchas veces responden en 1 o 2 líneas, siendo que ya para su nivel de tercero medio tiene que tener más desarrollo, ¿ya? Entonces, con el objetivo de interpretar, vamos a definir lo que es interpretar. Como dice ahí la presentación, interpretar en el número 1 es el proceso de comprender un determinado hecho, darle sentido, darle una reflexión, hacerlo significativo. Y eso también lo van a hacer con todas las lecturas complementarias que vamos a hacer. Yo no hago muchas pruebas del libro en WebClass, ¿no? Siempre hago trabajos de investigación, trabajos de análisis literarios. ¿Para qué? Para que el libro, porque el libro muere en una prueba en WebClass, no es lo mismo que un contenido. Un libro tiene que ser evaluado con otra forma estética. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, el primer libro, y les digo ya, va a ser un trabajo. Por eso tiene que leer el libro, porque no les va a servir un resumen de internet, sino que ya desde el mismo libro van a tener que sacar la información. Después de que decimos que nuestra idea es interpretar, que tiene que ver parte también de la nivelación de marzo, es decir, llegar más allá del texto, tratar de reflexionar, y para eso vamos a dar unos pasos, vamos a dar una estrategia a continuación. Nos tenemos que preguntar qué textos vamos a interpretar, ¿ya? Y para eso vamos a tener que hacer una distinción entre textos literarios y no literarios, que es lo que les voy a mostrar. Dentro de un texto literario, es fácil identificar porque nosotros se nos vienen a la cabeza todos los cuentos que hemos visto a lo largo de la enseñanza básica y superior y media, cuentos, leyendas, mitos, poemas, textos dramáticos, pero en sí todo eso en conjunto es un texto que va a desarrollar una idea. ¿Y qué idea? Bajo la idea de ficción, es decir, esta idea de un texto imaginario que surge, ¿cierto?, de la imaginación de un autor y que en ello va a plasmar, ¿cierto?, una visión del mundo a través de un lenguaje estético y figurado, es decir, a través de simples palabras, van a demostrar un doble significado, es decir, una segunda interpretación. Entonces, dentro de estos textos literarios que están cargados de
de lenguaje poético, ¿cierto? Y estético, vamos a analizar en esta clase los textos narrativos. Y como dice ahí, ¿qué es un texto narrativo? Es un texto ficticio, porque es un texto literario, pero tiene como función entretenernos, es decir, contar un suceso mediante personajes que realizan una acción dentro de un espacio determinado, ¿ya? Este mundo narrativo que se nos va a contar puede ser imaginario, sobrenatural, maravilloso, realista, pero con alguna connotación ahí de ficción. Entonces, eso es lo que vamos a nivelar, ¿ya? ¿Se entiende o no? Quiero que me respondan, por favor. ¿Se entiende lo que vamos a hacer esta clase? Interpretar textos literarios. Entonces, vamos a ir tomando apuntes. ¿Qué se tiene que tener en cuenta cuando nosotros vamos a analizar textos? Principalmente, estas 2 semanas vamos a analizar textos literarios y los que nos quede de marzo, antes de la prueba, los textos no literarios, que es la base que se da entre primero y segundo medio. Cuando yo hablo de texto literario, dije anteriormente, son aquellos textos, ¿cierto?, imaginarios, es decir, que están dotados de esta palabra llamada ficción, que viene producto de la imaginación de un autor. Por lo tanto, es subjetivo. Si nosotros vemos ahí en la columna de su mano izquierda, dice que son subjetivos, estéticos, es decir, existen muchas palabras que tienen un segundo significado para yo poderle otorgar una interpretación, dan cuenta de una realidad, pero desde el ánimo que tiene el autor, es decir, de los sentimientos, qué le está sucediendo en ese momento. Utiliza en el lenguaje las valoraciones, las emociones, un lenguaje más connotativo, es decir, un lenguaje que tiene un doble significado, la palabra que al principio es literal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con connotativo? Y eso lo vamos a ver en las clases más adelante. Por ejemplo, si yo digo la palabra corazón, y está dentro de un texto literario, de manera literal, corazón, si yo lo busco en el diccionario, es un órgano vital del cuerpo. Pero esa palabra corazón quizás está ahí escrito con la intención de demostrar un sentimiento, ¿ya? Entonces, al demostrar este sentimiento, estamos hablando que en esa palabra hay un lenguaje figurado, es decir, esa palabra tiene y posiblemente un segundo significado, que sería una segunda interpretación. Todos estos textos literarios, tanto dramáticos como líricos y narrativos, tienen el objetivo de describir, persuadir, criticar y reflexionar, ¿cierto?, de la vida, pero más que nada entretenernos, ¿ya? Y los textos no literarios son aquellos más reales, ¿ya?, donde la realidad se muestra como tal, no influye tanto lo subjetivo, por lo tanto es meramente objetivo crítico. Muchas veces nos vamos a presentar ante textos que nos muestran palabras, por ejemplo, tecnicismos, es decir, propios de una asignatura en general, por ejemplo, de una carrera, donde, por ejemplo, tenemos un texto informativo como una noticia, donde ahí van a aparecer palabras técnicas que corresponden al área que se refiere y se desarrolla en ese texto. Por lo tanto, es muy informativo, muy objetivo. La realidad se muestra tal como es. No hay nada poético, no hay nada estético, no hay nada interpretativo, ¿ya? Solamente nos informa de manera objetiva. Pero sí, uno se puede preguntar, profesor, entonces una columna de opinión sí tiene opiniones, puede ser subjetivo, sí, pero la forma en exponerse ya va a ser también una tendencia a ser un poco más objetiva que subjetiva, ¿ya? El lenguaje que se utiliza en un texto no literario es meramente denotativo, es decir, no tiene un trasfondo, sino que la palabra está ahí colocada porque tiene ese significado, por ejemplo, en el diccionario, y no hay que preguntarse más allá. ¿Cuáles son los objetivos entonces de estos tipos de textos no literarios? Informar, explicar, describir y caracterizar. Haciendo entonces hincapié a la diferencia clara entre un texto literario y no literario, vamos a dar paso entonces a la estrategia que van a utilizar ustedes en la guía que les voy a dejar. Esta guía es nuestra primera nota acumulativa. Quien no la hace, después yo les envío un correo, también hablo con el profesor jefe, ¿cierto?, de por qué ella no está haciendo las guías de lenguaje. Es la única forma de hacer un seguimiento de aprendizaje.
¿Cómo vamos a aprender a interpretar? Es decir, a ir más allá del texto, ¿ya? Primero, hay que leer el texto. Primero hacemos una visión, un panorama general del texto, lo hacemos de manera comprensiva. No llego y leo el texto, sino que lo leo calmado y voy entendiendo poco a poco de qué se trata, ¿ya? Luego de que leo el texto, identifico qué tipo de texto estoy leyendo. ¿Será un cuento? ¿Será una leyenda? ¿Será un mito? ¿Será un poema? ¿Será un texto dramático? Ya, etcétera. ¿Será una fábula? ¿Será un microcuento? Y luego me pregunto a sí mismo y me respondo, puedo redactarlo en una oración de qué trata, pero de manera literaria, es decir, yo lo miro y, por ejemplo, digo, ¿de qué se trata en general? Todavía no lo voy a lo reflexivo. Siguiendo con el paso 3, determino qué personajes están presentes, sean principales, secundarios o esporádicos, sean que solamente los que se nombran más o los que acompañan a los personajes o aparecen solamente una vez en la historia. Y digo, ¿qué emociones me está reflejando? Miedo, amor, soledad, amor, esperanza, felicidad, etc. Luego de que voy del paso 3, ya identifico a lo menos una o dos palabras que yo pienso que tienen un doble significado. Es decir, que ahí el escritor lo puso no para decirme que, por ejemplo, era una mesa, sino que esa mesa quizás tiene un trasfondo y yo digo que esa palabra tiene una doble interpretación según lo que yo entendí del texto. Y finalmente, que es nuestro objetivo central de este mes y de todo lo que vamos a ver también en el año, es reflexionar. ¿Qué pienso yo del texto? Era cuando ustedes básicamente les preguntaban, ¿te gustó el texto? Sí, ¿o qué opinas del texto que leíste? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Sí, ¿por qué no? Etcétera. Por lo que acabo de decir, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Fíjense ahí. Este ejercicio es un microcuento que yo lo saqué en Santiago en 100 palabras, que me gusta mucho porque a simple vista nosotros podemos sacar una idea literal, pero después cuando vamos a escudriñando ahí palabra por palabra podemos hacer una reflexión, ¿ya? Entonces, el texto que ustedes visualizan, que vamos a aplicar la estrategia que acabo de decir, esos 5 puntos, es lo siguiente. El texto tiene por título Otoño. Dice ahí, finalmente decidió dejarse caer y terminar con su vida. Fui el único testigo, aunque hubo muchos que pasaron indiferentes. Su cuerpo aún jovial y frágil parecía oscilar en el vacío, como si quisiera regalarse tiempo para pensar en los suyos o tal vez en aquellos días llenos de luz. Inesperadamente cayó al suelo. Entonces el sepulturero y su escoba la arrastraron sin compasión y la depositaron allí, junto a las demás. Sin duda era la más bella. Por eso la tomé con delicadeza, la puse entre las páginas de mi libro y la llevé conmigo. Angélica Fariño, Santiago en 100 palabras. Entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas para poder ir interpretando el texto. Si leemos el texto en simples palabras, de manera literal, ¿qué nos cuenta? No nos vamos a la parte reflexiva, vámonos a lo literal. ¿Qué nos cuenta este pequeño microcuento? Hay Krishna, Miguel, Ailín, Catalina, Amanda, Maximiliano, Elías, Rebeca. En una oración, si me lo pueden escribir ahí, ¿de qué se trata? Pero no se vayan a lo reflexivo, porque todavía no estamos viendo eso, sino que estamos viendo lo literal. ¿De qué nos cuentan? ¿De qué nos cuenta el texto, chiquillos? Si ahí lo pueden leer. ¿De qué nos va a contar? Había una persona viendo como una hoja se caía al suelo. Ya, ¿y qué hizo con la hoja? Se la llevó Ya, se la llevó. ¿Y dónde la colocó? en páginas de su libro. De un libro. Listo. Eso es lo que me... ¿Cuál es tu nombre? Elías Castillo. Ya, Elías. Lo que acaba de decirme Elías, muy bien. Eso es un resumen literal del texto. Muy bien.
por lo menos ya voy comprendiendo que ya saben hacer síntesis, igual se va a seguir trabajando eso, ¿ya? Porque tengo que enseñarles muchos métodos para hacer síntesis, para interpretar como lo estoy haciendo ahora. Muy bien, entonces Elías me dijo que era alguien que observaba, ¿cierto?, cómo cae una hoja, la toma y la guarda en un libro. Ya, eso es lo literal. ¿Qué personajes aparecen en la historia? ¿Qué personajes aparecen en la historia? Porque hay que mirar ahí y leer. ¿Qué personajes aparecen? Primeramente, El ¿qué sepultero. será eso? El sepulturero. ¿Qué más? La persona que está observando todo esto. Ya, ya. Y me falta una. Las personas que pasaban. Ya. Tú me hablas de la persona que observa, el sepulturero, y quién se deja caer y terminar con su vida. La hoja. La hoja, porque la hoja será también un protagonista. Con eso tenemos lo literal. Tenemos de que algo se cae al suelo y alguien lo recoge, ¿cierto? Pero no sabemos por qué está el sepulturero ahí si es solamente una simple hoja. Y por ahí va el doble significado. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si nos vamos a la palabra otoño, ¿qué es otoño? ¿Qué es otoño? Chiquillos, La vamos estación a del ir año. opinando. ¿Y qué le pasa a la estación del año en otoño? No es lo mismo que decir verano, ni primavera, ni invierno. ¿Qué pasa en el otoño? Se cae en la hoja del árbol. Ya, o sea, hay un término de algo que quizás floreció. ¿Ya? Por lo tanto, por ahí va la reflexión. Entonces, fíjense que otoño, que es el título de esta obra, nos indica y nos va, en este caso, a refutar por qué esta hoja se cae y después va a ser guardada, ¿cierto? En este caso, por el testigo que está observando este hecho. Otoño, como decía su compañero allí, ¿ya? Elías, dice que es esta estación del año donde las hojas caen, es decir, la hoja tiene un precedente. Cuando cae es porque ya terminó, ¿cierto?, su ciclo vital y antes floreció, antes creció, ¿ya? Y para eso hay un símbolo. Eso es lo que le estoy diciendo yo, lo tienen que ir trabajando, ¿ya? Entonces, partimos con la palabra otoño. Ahí estamos destacando el paso 3 de la estrategia cuando marcamos palabras que nos podemos dar otro significado. Después dice que que esta persona que está siendo testigo está observando que alguien decidió dejarse caer y terminar con su vida. A simples palabras, nosotros pensamos que es una hoja, pero si nos vamos más allá, la hoja es una personificación de una persona. ¿Cuándo una persona decide dejarse caer y terminar con su vida? ¿Cuándo una persona se deja caer y terminar con su vida? ¿Qué es dejarse caer? Es como dejarse estar, es como, por ejemplo, rendirse. Y en ese momento, cuando una persona se rinde, termina con su vida. Seguimos con las reflexiones. Fui el único testigo. Esta persona dice que nombra ahí, pero está observando a la persona, ¿cierto?, que dejó de dejarse estar, se rindió y por lo tanto terminó con su vida, ¿ya? Pero dice que esta persona la describe, dice que era una persona jovial y además frágil, ¿ya? Ahí jovial y frágil sería una característica de esta persona que simboliza una hoja, pero en realidad es la personificación de una persona real. Esta persona, que para el testigo era jovial y frágil, quizá él la puede describir porque a lo mejor tenía una cercanía con él. Pero observando lo que le está sucediendo, se da cuenta que llega este sepulturero con su escoba y de una manera muy fría, ¿cierto?, la toma, porque ya vemos que ya está ahí depositada en el suelo, la toma y la lleva junto ahí a las demás. Podemos simbolizar que ese acto quizás es cuando nosotros, ¿cierto?, acabamos con nuestra vida, morimos, ¿cierto?, somos tomados por una carroza, nos llevan a un cementerio, nos depositan frente
ahí dentro de una tumba y estamos en encuentro con otras personas al lado, ¿ya? Pero simboliza como una manera fría de poder llegar, ¿cierto? Y cómo termina la muerte. Pero sin embargo, hay algo muy característico aquí. ¿Qué hace el testigo? Dice que el testigo, sin duda, dice, la tomé con delicadeza y la puse entre las páginas de mi libro. ¿Qué serán esas páginas de mi libro? ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Las páginas de mi libro? ¿Qué serán las páginas de mi libro? ¿Qué simbolizará, chiquillos? ¿Alguien más o menos puede decir qué simboliza las páginas de mi libro? Nosotros, si tenemos un conocimiento y una interpretación, podemos decir que las páginas del libro son nuestra vida, ya que páginas de mi libro siempre se alude esa frase, ¿cierto?, al recuerdo que nosotros tenemos de las personas. Entonces, esta persona que decidió terminar con su vida, que yo fui testigo de ese entierro, sin embargo, a pesar de la fría, ¿cierto?, el frío acto donde la llevaron a su tumba, yo la guardo, ¿cierto?, en mi memoria y dice, y la llevo conmigo. Entonces, vamos a ver que desde un pequeño texto nosotros podemos sacar una visión literal, ¿cierto?, de haber dicho que era una hoja que se cayó, ¿cierto?, al suelo, y si nosotros analizábamos más profundamente, podríamos decir que es una persona que decidió terminar con su vida y que es personificada por una hoja, ¿cierto?, y que yo como soy testigo puedo observar de esa realidad. Con esto entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a subir a Webclass una pequeña actividad, ya, con un texto que se llama A la sombra del dinero. Les voy a mandar a su correo esta clase en PDF para que tomen los apuntes de la diferencia entre texto literario y no literario, ya, y lo que es interpretación y lo que es texto literario que acabo de exponer, para que tomen apuntes en su cuaderno, lo guarden como materia para la prueba y van a hacer esta guía que es nuestra primera nota acumulativa y me la van a enviar hasta este miércoles hasta las 12 de la noche. ¿Dónde? A mi correo, con su nombre y el curso. Por favor, si puede hacer de dos formas la guía. La guía puede ser, ¿cierto?, hacerla en el mismo formato con que fue enviada en Word, o usted escribe en su cuaderno pregunta y respuesta y luego le saco una foto y me lo envía a mi correo. Con eso el trabajo está hecho. ¿Qué hago yo? Yo no miro la guía y nada más. Yo miro, doy observaciones de redacción y además pongo nota, ¿ya? Y es la única forma que usted se va a dar cuenta qué falencias va teniendo al momento de responder. ¿Y qué va a responder? Toda esta idea de interpretación de los textos, ¿ya? Entonces, la guía se envía hasta el día miércoles, hasta las 12 de la noche.